procesos de mutuo acuerdo o retiro voluntario, entre otros, estarán alcanzados en cuanto superen los montos indemnizatorios mínimos previstos en la normativa laboral aplicable para el supuesto de despido sin causa. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo, la jurisprudencia dice que todo quedaría exento, pero ojo, para determinados sujetos, una parte va a estar exenta, otra parte va a estar gravada. ¿Para qué sujetos? Para quienes se desempeñen en cargos directivos y ejecutivos de empresas públicas y privadas, según lo establezca la reglamentación. Sin duda, llevar esto a la práctica, objetivizarlo, establecer quiénes son los que quedan alcanzados, es bastante complicado, pero algo trató de hacer el artículo 180 del decreto reglamentario. Y el artículo 180 del decreto dice, quedan comprendidas en las previsiones del segundo párrafo del artículo 82 de la ley las sumas que se generen con motivo de la desvinculación laboral de empleados que se desempeñen en cargos directivos y ejecutivos de empresas públicas y privadas. Hasta aquí no dice más que lo que dice la ley. Que reúnan en forma concurrente las siguientes condiciones. Y dice, que hubieran ocupado o desempeñado efectivamente en forma continua o discontinua dentro de los 12 meses inmediatos anteriores a la fecha de la desvinculación, cargos en directorios, consejos, juntas, comisiones ejecutivas o de dirección, órganos societarios asimilables o posiciones gerenciales que involucren la toma de decisiones o la ejecución de políticas y directivas adoptadas por los accionistas, socios u órganos antes mencionados. Y a su vez, que la remuneración bruta mensual tomada como base para el cálculo de la indemnización prevista por la legislación laboral aplicable supere en al menos 15 veces el salario mínimo vital y móvil vigente a la fecha de la desvinculación. Fíjense que si bien el artículo 82 pareciera ser amplio, porque dice a quienes cargo directivo y ejecutivo de empresas públicas y privadas. El artículo 180 del decreto reglamentario lo restringe a determinados cargos y que hayan desempeñado por lo menos trabajo durante los últimos 12 meses inmediatos anteriores a la fecha de desvinculación. Y a su vez también que la base para el cálculo de la indemnización según la legislación laboral supere al menos 15 veces el salario mínimo vital y móvil a la fecha de la desvinculación. Yo no manejo mucho lo que es la ley laboral, pero me parece que en cuanto a materia de indemnizaciones, no sé si superan lo que es el base para el cálculo de la indemnización, si supera 15 veces el salario mínimo vital y móvil. Ahora, bueno, se está modificando el salario mínimo vital y móvil, creo que está en 23.000, 24.000, una cosa así, bueno, 15 veces es bastante amplio. No hay jurisprudencia sobre este tema, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda la jurisprudencia que hemos mencionado antes se refiere a situaciones anteriores a esta modificación de la ley y por lo tanto no sabemos cómo fallarían la justicia ante situaciones de este caso. Algunos autores indican que esta norma es violatorio del principio de igualdad, ¿sí? La doctrina también dice que es bastante complicado de aplicarla, que pese a que el decreto reglamentario trató de aclarar, en realidad lo complicó un poco más. Hay varios artículos de doctrina interesantes, pero bueno, tenemos que seguir adelante porque si no, no vamos a llegar. Pero si a alguien le interesa, bueno, hay unos cuantos artículos en el REPAR interesantes sobre el tema. Bueno, terminado el artículo 82b, que era el de
ingresos en relación de dependencia. Arranquemos por el C, que tiene lo suyo también. ¿Qué nos dice el inciso C? Nos dice, constituyen ganancias de cuarta categoría las provenientes, C, de las jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cualquier especie, en cuanto tengan su origen en el trabajo personal y en la medida que hayan estado sujetos al pago de impuestos de los consejeros de sociedades cooperativas, y esta fue una modificación de la 27.617. Y de las asignaciones mensuales y vitalicias reconocidas a presidentes y vicepresidentes de la Nación, dispuesta por la Ley 24.018. Recordamos que esta fue la última reforma de la ley publicada el 21 de abril, hace menos de 3 semanas, y que todavía, menos de 2 semanas, y que todavía no ha sido reglamentada. Ahora, la pregunta del millón es, ¿tienen que estar grabadas en el impuesto a las ganancias las jubilaciones? Y como sucede en temas tributarios, que si hay 2 contadores hay 3 opiniones, la doctrina está dividida. Hay quienes consideran que las jubilaciones no son una ganancia alcanzada, no deben estar alcanzadas por el impuesto a las ganancias, porque se trata de consecuencia de estar cobrando algo que durante la vida activa también estuvo pagando impuesto a las ganancias. Entonces dice, si durante la actividad pagó impuesto a las ganancias, ¿por qué durante la pasividad también? Entonces sostienen que se estaría pagando 2 veces el impuesto a las ganancias. Otra doctrina entiende que analizan los requisitos del artículo 2, apartado 1. ¿Hay periodicidad? ¿Hay permanencia? ¿Hay habilitación? Y dice sí. Entonces, en consecuencia, esa jubilación tiene que estar alcanzada por el impuesto a las ganancias. Eso es lo que dijo la Corte en la causa de Jean, Oscar Alfredo y otro del 10 de diciembre del 2013. Desde mi punto de vista, personalmente, y no quiero involucrar a la cátedra porque es una que creo que estoy medio sola, es más, así lo expuse en un encuentro tributario hace un montón de años y me valió algunos tomates de algunos otros disertantes. Desde mi punto de vista, se dan los requisitos de periodicidad, permanencia y habilitación, pero ¿cuál es el problema? La consideración de qué es ganancia. Es decir, no es un problema de configuración del hecho imponible, sino es un problema de las deducciones del artículo 30. ¿Sí? ¿A partir de cuándo es ganancia? Entonces, normalmente una jubilación no pagaba impuesto a las ganancias. Normalmente nunca, de la misma manera que un maestro no pagaba impuesto a las ganancias. Sin embargo, hoy están pagando. Y si ven que lo que es el mínimo no imponible, ¿sí? A partir del nivel el cual hay que pagar impuesto a las ganancias, es bastante bajo. Entonces, desde mi punto de vista, es un problema no de configuración del hecho imponible, sino de política tributaria de quienes tienen que pagar el impuesto a las ganancias. Sin embargo, hubo una causa, García María Isabel, el 26 de marzo del 2019, que fue un puntapié inicial para toda una serie de fallos posteriores. Lo interesante de este fallo es que no dijo que no se configura el hecho imponible en el impuesto a las ganancias, no dijo que la jubilación no está alcanzada por ganancias, sino que dijo, ojo, hay que tener en cuenta las características personales de ese jubilado y la condición de vulnerabilidad de esa jubilada por ancianidad o enfermedad. Y entonces se le dijo, señor legislador, usted tiene que establecer normas en el impuesto a las ganancias
para contemplar de no gravar con el impuesto a quienes están en situación de vulnerabilidad, ya sea por ancianidad o enfermedad. Lo cual es totalmente casuístico, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que analizar cada caso en particular. Entonces, en esta causa, como les digo, no se ha sostenido que la jubilación no esté alcanzada, sino que deberían quedar fuera del impuesto aquellos individuos que por su edad y estado de salud presenten un grado de vulnerabilidad. Y a continuación, después de la causa García, han habido bastante jurisprudencia que sigue la doctrina de García María Isabel, o sea, de esta causa de la Corte Suprema, donde se le da lugar al jubilado y analizando el estado de vulnerabilidad del jubilado que acciona contra la AFIP. ¿Por qué accionan contra la AFIP? Porque el ANSES les hace retención. Entonces, si sufrieron la retención, ¿qué tienen que ir? A pedir que se la devuelvan. ¿Y cómo van a ir a pedir que se la devuelvan? A través de un juicio de repetición. ¿Sí? Por eso es que se acciona contra la AFIP. ¿Sí? Entonces, bueno, el tema jubilaciones, como digo, es un tema muy conflictivo. De la misma manera que si los sueldos en relación de dependencia tienen que estar grabados o no tienen que estar grabados, si las jubilaciones tienen que estar grabadas o no, mitad de la biblioteca dice que sí, mitad de la biblioteca dice que no. Yo sigo sosteniendo, posiblemente en solitario, que es un tema de nivel de gravabilidad y no de configuración del hecho imponible. Pero mi posición posiblemente no sea compartida con otra parte de la doctrina, ¿sí? Y ya sé que la pregunta de ustedes es, y cuando nos hagan la pregunta, ¿qué contestamos? ¿Sí? Bueno, ustedes defiendan lo que ustedes crean. O, en cierta manera, digan, bueno, hay quienes sostienen esto por tales motivos, hay quienes sostienen esto por tal otro motivo. ¿Sí? Lo importante es que ustedes, y si lo que tratamos de transmitirles es cuando no hay consenso, bueno, cuáles son los elementos para analizar, para adherirse a una corriente o adherirse a la otra corriente. Hasta acá, Joaquín. Todo bien, no hay preguntas. Bueno. Lo que me gustaría decir es que, como vos decís, cuando se enrolen en una teoría, yo pienso esto por tal cosa y con un argumento válido, no a mí me gusta esta o a mí me gusta aquella postura y sin decir el por qué no sirve. Sí. Hace muchos años cuenta la historia que, creo que antes que yo me recibiera inclusive, o sea que es prehistoria ya, que había un alumno que se presentó en un tribunal a rendir impuestos y que esbozó una teoría que no era compartida por el tribunal, pero la argumentó. Cuestión que cuando salió, después que me imagino que lo deben haber paseado de una punta a la otra, cuando salió estaba convencido que estaba reprobado, porque él dijo, yo tengo otra posición distinta. Bueno, sin embargo, el alumno estaba aprobado. ¿Por qué? Porque lo pudo justificar por qué su posición. ¿Sí? Entonces, bueno, si ustedes tienen otra interpretación, en la medida que se pueda defender, en buena hora. ¿Sí? Bueno, ¿qué más tenemos que tener en relación a este artículo 82, inciso C, en función de jurisprudencia? Perdón, de dictámenes, o sea, jurisprudencia administrativa. El subsidio por desempleo de la ley 24013 estableció que está gravado por impuesto a las ganancias. Las pensiones no contributivas de la ley 21540, 21607 y 24018 también están gravadas. Que la jubilación por invalidez también está alcanzada, pero que no va a estar alcanzada por el impuesto a las ganancias, la pensión honorífica del veterano de guerra, ni la pensión vitalicia de excombatientes de Malvinas, ni la asignación especial por estudios de los hijos de agentes de la AFIP excombatientes de Malvinas, que bueno, están abonadas según un acuerdo 11 del año 2008. De todos modos, me parece que todas estas pensiones no deben ni llegar
a estar alcanzadas por el impuesto a las ganancias, no son tampoco importes tan importantes. Y fíjense que en este dictamen referido a la pensión vitalicia del excombatiente de Malvinas, ¿sí?, dijo que no encuadra en el artículo 79O y artículo 82C porque no tiene su origen en una relación de dependencia y tampoco es un subsidio periódico por no configurar las características, según la definición del diccionario de la Real Academia Española, de duración determinada y de prestación asistencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque según la RAE, subsidio es prestación pública asistencial de carácter económico y de duración determinada. Entonces, con esos argumentos entendieron que esta pensión vitalicia de excombatientes de Malvinas no está alcanzada por el impuesto a las ganancias. Y les reitero, se agregó con la 27617 que pasan a estar grabadas las asignaciones mensuales y vitalicias reconocidas a presidentes y vicepresidentes de la Nación, dispuestas por la Ley 24.018. Todavía no está reglamentado. Veamos qué nos dice el inciso D del artículo 82, que constituyen ganancias de la cuarta categoría los beneficios netos de aportes no deducibles derivados del cumplimiento de los requisitos de planes de seguro de retiro privado, administrado por entidades sujetas al control de la Superintendencia de Seguros de la Nación, en cuanto tengan su origen en el trabajo personal. Bueno, ustedes ya han visto el tema de seguros de retiro. Ya hablamos de qué se trataba el seguro de retiro. El seguro de retiro es un complemento de la jubilación. Uno pone dinero, cuando llega a la edad jubilatoria puede retirar ese monto, ya sea como un solo pago o en pagos periódicos, ¿sí? Y fíjense en que dice los beneficios netos de aportes no deducibles. En realidad, también creo que les comenté que allá uno de los primeros artículos que yo escribí fue un análisis del tema de seguros de retiro. En realidad debió haber dicho aportes no deducidos, porque todo lo que uno pagó para constituir el fondo es deducible. La diferencia está en que una parte, ¿se acuerdan que hemos visto en el artículo 85, deducciones generales, que se puede deducir una parte del aporte, pero tiene una limitación anual? Lo que se excedió no es que no lo deduce, sino que lo va a computar como capital, como deducción, al momento que determine cuánto es la renta. Entonces, si bien la norma dice aportes no deducibles, debería decir aportes no deducidos, ¿sí? Bueno, si en el artículo 102 y 113 de la Ley de Impuesto a las Ganancias está cómo se determina esa renta. Lo importante acá es que ustedes tienen una norma parecida en segunda categoría. Y entonces, ¿qué lo tomo en segunda o en cuarta? Bueno, si el aporte se originó en el trabajo personal, va a ser una renta de cuarta categoría. Si no tiene origen en el trabajo personal, es renta de segunda categoría. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ambos tienen, se imputan por el percibido. En eso no hay diferencia. Pero si es renta de cuarta, puede gozar de la deducción especial, y si es renta de segunda, no. ¿Sí? Esa sería la diferencia. La determinación, sea de segunda o sea de cuarta, es exactamente lo mismo. Veamos el 82E. Dice que constituyen ganancias de la cuarta categoría las provenientes de los servicios personales prestados por los socios de las sociedades cooperativas mencionadas en la última parte del inciso G del artículo 48, que trabajen personalmente en la explotación, inclusive el retorno percibido por aquellos. Si nosotros vamos al artículo 48, que es el artículo de cuarta categoría, de segunda categoría,
en el inciso G nos dice, cuando se trate de las cooperativas denominadas de trabajo, resultará de aplicación lo dispuesto en el 82E. ¿Y esto por qué? Porque una cooperativa de trabajo se constituye para justamente prestar algún tipo de servicio o hacer algún trabajo. Si vemos a Fernández Madrid, define que una cooperativa de trabajo, que en una cooperativa de trabajo no existe relación de dependencia, sino que todos son sus propios empresarios organizados a través de la cooperativa para determinada actividad. Quiere decir entonces que la renta que obtenga cada uno de esos asociados de la cooperativa de trabajo, y dice inclusive el retorno percibido por aquellos. ¿Qué es el retorno? El retorno es la utilidad, como si fuese el dividendo que cobra una sociedad anónima. Pero todo es consecuencia del trabajo personal de los cooperativistas. Entonces dice, bueno, todo es renta de cuarta categoría. ¿Sí? Entonces, las otras cooperativas va a ser renta de segunda, pero si se trata de ingreso obtenido por los socios de cooperativas de trabajo, va a ser una renta de cuarta categoría. Es más, están incluidos dentro del régimen de retención del RG 4003, que es aplicable para relación de dependencia. Bueno, entremos al F. ¿Vamos bien hasta acá? Bien, no hay preguntas. Bueno, veamos el 82F. Dice, constituyen rentas de cuarta categoría las provenientes, F, del ejercicio de profesiones liberales u oficios y de funciones de albacea, síndico, mandatario, gestor de negocios, director de sociedades anónimas y fiduciario. Y el segundo párrafo del inciso F dice, también se consideran ganancias de esta categoría las sumas asignadas conforme lo previsto en el inciso I del artículo 91 a los socios administradores de las SRL en comandita simple y en comandita por acciones. Porque, pues sí, en realidad lo incluyeron en un segundo párrafo para equipararlo al director de sociedad anónima, ¿sí? Que los vamos a llamar como administrador de sociedades. Bueno, entremos a analizar cada uno de estos sujetos incluidos dentro de este 82F. Y nos dice, el ejercicio de profesiones liberales. ¿Qué son las profesiones liberales? Bueno, son las que integran las carreras seguidas en centros universitarios que exigen para su desempeño estar habilitado por el respectivo título universitario. Contador, abogado, médico, dentista, ¿sí? Todos los que tengan un título universitario. Nos dice oficios. ¿Qué son los oficios? El diccionario de la Real Academia Española lo define como la ocupación habitual, por lo que estaría incluido dentro de este concepto cualquier tarea realizada de manera independiente o autónoma en forma personal, por ejemplo, músicos, artistas, es decir, ocupación personal o manual y habitual realizados por sujetos que no se encuentran en relación de dependencia, ¿sí? Bueno, con el tema de músicos y artistas, si tienen un título universitario, sería profesión liberal, pero entra dentro de lo mismo en cuarta. No es que por uno sí entra y por el otro no entra, no, igual está incluido. Pero de pronto el artesano, ¿sí? Está ejerciendo su oficio. Por ejemplo, bueno, el artesano ahí si está vendiendo cosas, me parece que es más tercera categoría, ¿sí? Pero posiblemente sea. En el caso del albacea, el albacea es quien ha sido designado por el testador o el juez para cumplir con la voluntad del fallecido y custodiar los bienes del mismo, ¿sí? Seguimos definiendo quién es síndico. Los síndicos son las personas que, siendo designados por la Asamblea de Accionistas, ejercen las funciones de fiscalización externa de la sociedad. Pero si no me equivoco, solamente pueden ser síndicos, contadores y abogados. ¿Sí?
o sea que son profesionales, con lo cual si no estuviera esto, igual la actividad de síndico que es ejercida por la profesión liberal estaría alcanzada por el impuesto a las ganancias, o sea, las retribuciones. El mandatario es la persona que acepta de modo expreso o tácito el encargo que otra persona mandante le otorga para proceder en nombre y por cuenta de éste en uno o más asuntos, ¿sí? Es decir, cuando alguien tiene que realizar algo a nombre de otra persona y por eso reciba una retribución. Y el gestor de negocios es la persona que se encarga de asuntos ajenos para su diligenciamiento, trámite o ejecución. Por ejemplo, quien se dedique a tramitar jubilaciones para otra persona, ¿sí? En definitiva, un gestor, ¿sí? La renta que se le genere va a ser de cuarta categoría. El director de sociedad anónima es quien tiene a su cargo la administración y representación de la sociedad, que incluye tanto los honorarios por función de director como por funciones técnico-administrativas, y sobre este tema ya vamos a volver enseguida. Los socios administradores de SRL, SRL, Sociedad Colectiva Simple, Sociedad Colectiva por Acciones, es lo mismo que el director. Es quien ejerce la administración y la representación de cada una de las distintas sociedades. El fiduciario es el administrador de un fideicomiso, ¿sí? Que están definidos en el Código Civil y Comercial, en esos artículos, entre artículos 1666 y 1673 del Código Civil y Comercial. Los miembros del Consejo de Vigilancia son quienes fiscalizan las sociedades por acciones, ¿sí? ¿De dónde sale esa definición? ¿Sí? Porque fíjense que no está incluido, no sale de la ley, pero sí del 179 del decreto reglamentario, que dice, a los efectos de lo dispuesto en el inciso F del 82 de la ley, también se considerarán comprendidos en este los honorarios de los miembros del Consejo de Vigilancia y del órgano de administración de las sociedades anónimas simplificadas, establecida por la ley 27.349 y sus modificaciones, ¿sí? En estos casos, porque en el caso de miembros de órganos de administración es lo mismo, perdón, en el caso de las sociedades anónimas simplificadas de las SAS, quienes administren esas SAS, en definitiva, ejercen la administración y representación de este tipo de sociedades, o sea que la función que cumplen es exactamente la misma que el de un director de sociedad o el gerente, el socio gerente de una SRL. ¿Sí? A modo de repaso, a ver, recordemos, ¿se acuerdan cuando vimos, creo que la segunda clase, y definimos la teoría de la fuente y la teoría del balance? Cuando el profesional está organizado bajo forma de empresa que no sea sociedad de capital, del artículo 73, ¿se acuerdan que el artículo 2, apartado 2, decía que si esa actividad profesional la complementa con una actividad comercial, la renta que se genere va a ser de tercera categoría? Pero que si se trata de profesionales organizados bajo forma de empresa que no sea sociedad de capital y no lo complementa con una actividad comercial, la renta que se le genere va a ser una renta de cuarta categoría. ¿Se acuerdan? Que lo hemos visto, ¿sí? Lo pasamos rápido. Bueno, ya habíamos visto en todos estos casos, también lo habíamos visto en ese momento, el ejercicio profesional que requiere de importante capital y personal auxiliar, si era de tercera o cuarta categoría, que en el fallo Ramos era el caso del bioquímico, que tenía inversión en equipos importantes y que entonces, bueno, la AFIP entendió que era renta empresaria y la Corte le dijo, no señor, es trabajo personal, que para poder desarrollar su trabajo se valga de ayuda de equipos, o en el caso de Paracha o de Marbury o Farrell, de otras personas para poder desarrollar la actividad,
no, en el caso Campbell también, el hecho de tener, si se quiere decir, algún tipo de infraestructura no quiere decir que sea una empresa. ¿Sí? En definitiva, lo que dijeron es que no basta con que la actividad se encuentre organizada en forma de empresa para tributar bajo la tercera categoría, sino que es necesaria la realización de una actividad comercial en forma complementaria. Dice, siempre tiene que haber una actividad comercial en forma complementaria. Y entonces, si nos ponemos a analizar, vamos a analizar profesiones liberales, porque es lo que nos va a tocar de cerca, y los de administradores de sociedades. Fíjense que la ganancia bruta no está definida ni en la ley ni en el decreto reglamentario como renta especial de la cuarta categoría. Le es aplicable el artículo 2, apartado 1 de la ley, y siempre vamos a trabajar neto de IVA, porque el impuesto al valor agregado no forma parte de la base imponible. Ya lo vienen viendo en todos los trabajos prácticos, seguramente, que siempre se dice ingresos netos de IVA. Pero el artículo 8 del decreto, que alguna vez hemos mencionado, dice que deben incluirse también a las que se obtienen, o sea, aquellas rentas que se obtengan como consecuencia, lo vemos, artículo 8, las ganancias a que se refiere la ley en el apartado 1 de su artículo 2 comprenden asimismo a las que se obtienen como una consecuencia indirecta del ejercicio de actividades que generen rentas que encuadren en la definición de dicho apartado, siempre que estén expresamente tratados en la ley o en este reglamento. ¿Sí? Bueno, quiere decir que no solamente hay que ver lo que dice el 82 o cada uno lo que se dé en el 2.1, sino tenemos que ir a recorrer a ver si es que hay algo más. Y algo más tenemos en el 185 del decreto reglamentario. ¿Qué nos dice? Los beneficios obtenidos a raíz de la transferencia de bienes recibidos en cancelación de créditos originados por el ejercicio de actividades comprendidas en los incisos F y G del 82, acá estamos en el F, constituyen ganancias generadas indirectamente por el ejercicio de esta, comprendido en el apartado 1 del artículo 2 del referido texto legal, siempre que entre la fecha de adquisición y la de transferencia no hayan transcurrido más de 2 años. Traducido, ¿qué dice? Señor profesional, usted recibió en pago de honorarios un inmueble, supongamos, ¿sí? Habitual en quienes, nuestros primos hermanos, los abogados, ¿sí? Reciben un inmueble. Si usted, señor abogado, supongamos por una cifra de, por decirle, 1 millón de pesos, ¿sí? Si usted dentro del plazo de 2 años lo vende ese inmueble, el mayor valor que obtenga también va a ser una renta de cuarta categoría. A ver, recibió el inmueble en 1 millón. ¿El millón ese es una ganancia agravada de cuarta categoría? Y la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque le pagaron sus honorarios en especie. ¿Se acuerdan que hay percepción ya sea en efectivo o en especie? Entonces, ese millón de pesos que recibió con un inmueble está alcanzado por impuesto a las ganancias, renta de cuarta categoría. Si dentro del plazo de 2 años lo vende, el mayor valor también va a estar alcanzado por impuesto a las ganancias, porque dice el 185 del decreto reglamentario que es una consecuencia indirecta del ejercicio de la actividad profesional. Supongamos que lo venden 1,5 millones, ¿sí? Bueno, supongamos que no hay inflación, nada, después vemos si se aplica o no se aplica. La actualización es otra historia. Lo recibió en 1 millón, lo vendió en 1,5 millones. Esos 500.000 pesos de diferencia también es una renta de cuarta categoría. Pero si lo tuvo 2 años y lo vende, ese inmueble va a estar alcanzado por impuesto a las ganancias cedular o el impuesto a las transferencias de inmuebles, como las generales de la ley, no por el artículo 185.
Es decir, que si lo vende después de los 2 años, la venta de ese inmueble no le va a generar una renta de cuarta categoría, sino que, depende cuándo lo haya recibido, va a pagar ITI o va a pagar impuesto a las ganancias cedular, ¿sí? Esto es aplicable para cualquier tipo de bien, sea bien mueble o bien inmueble. Bueno, yo tomé como ejemplo un mueble, un bien inmueble. Supongamos que recibió un bien mueble, ¿sí? Si lo vende dentro de los 2 años, la diferencia va a estar alcanzada por impuesto a las ganancias como renta de cuarta. Si lo vende después de los 2 años, en principio va a quedar fuera del impuesto, salvo que ese bien recibido se hubiera afectado como bien de uso. Y si es un bien de uso amortizable, está grabado, pero no como consecuencia indirecta, sino por el 2 apartado 3 de la ley, el artículo 2 apartado 3 de la ley. ¿Sí? ¿Queda claro o hay alguna duda? A mí me quedó re claro, no sé a ella. Pregunten. No tengan miedo de abrir el micrófono y preguntar. Clarísimo, dice acá ¿Sí? Aranda María. Gracias. Bueno, entonces seguimos. Fíjense qué nos dice la jurisprudencia. Que la indemnización pactada por la actora y la contraparte por el distracto de contrato de prestación de servicios es una ganancia proveniente del trabajo personal y no es recuperación de capital. En la causa Duwin-Wadin del año 1997. Es más o menos lo que habíamos visto también, bueno, ¿se acuerdan cuando habíamos visto el caso del futbolista? ¿Sí? Lo del pase que decía no se configura el hecho imponible, no hay habitabilidad. No, señor, todo eso es renta. ¿Y renta de qué tipo? De cuarta categoría, es el trabajo personal. ¿Sí? Los beneficios otorgados a médicos relativos a asistencia a congresos profesionales o por estudio e investigación por los laboratorios, muchas veces los laboratorios le dan algún tipo de ayuda a los médicos. Dicen, bueno, son rentas gravadas. En el caso de los honorarios de médicos y reintegros de gastos, fíjense en que muchas veces, sobre todo, creo, bueno, en una época, no sé ahora los bioquímicos porque no veo las liquidaciones de los bioquímicos, pero en los bioquímicos, cuando prestan un servicio y cobran a través de la Asociación Bioquímica los honorarios de obras sociales, les pagaban, creo que sí, igual dos conceptos. Por un lado, honorarios médicos y por otro lado reintegro de gastos. Entonces, durante mucho tiempo consideraban que solamente estaba alcanzado los honorarios y no el reintegro de gastos. Sin embargo, el Tribunal Fiscal dijo que ambos son ganancias gravadas para el perceptor, por lo tanto, quien le pague tiene que retener sobre el total del pago y después computará los gastos a través de los comprobantes que tiene de los gastos que ha realizado. Pero ambos conceptos forman parte del ingreso gravado. Y acá un tema, ¿el anticipo a cuenta de honorarios es una deuda o es un ingreso gravado? ¿Sí? Por ejemplo, yo soy contadora, hoy me pagan un anticipo, o mejor dicho, ahora estamos en mayo, de acá que lleguemos a diciembre falta una eternidad. Supongamos que en diciembre del 2020 me anticiparon fondos porque querían asegurarse que yo les hiciera un trabajo, ¿sí? Entonces me dieron un anticipo. Pero yo el trabajo lo empecé a hacer en el mes de marzo. Ese anticipo que percibí en diciembre del 2020, ¿está alcanzado por impuesto a las ganancias o no? ¿Sí? Bueno, fíjense, es decir, si está alcanzado por impuesto a las ganancias, tengo que pagar el impuesto. Si no está alcanzado por impuesto a las ganancias, pero entró la plata a mi patrimonio, es más, la pude haber gastado, entonces es una deuda que tengo yo con mi cliente. Bueno, fíjense en que esto fue lo que pasó en la causa Tinelli. A Tinelli le habían dado anticipos
eh, a cuenta de futuros programas que tenía que hacer durante años siguientes. Y él no lo consideró en impuesto a las ganancias, ¿sí? Porque dijo, yo no empecé todavía. Pero sin embargo, para hacerla corta, la Cámara terminó fallando en contra porque le dijo, ya había un principio de ejecución de contrato. Y además, usted no podía dar marcha atrás. Si usted daba marcha atrás, tenía que indemnizar a la productora, etcétera, ¿sí? Con lo cual, nos tiró, en cierta manera, por la borda lo que nosotros decíamos, no, si no hay trabajo para que esté percibido, primero tiene que estar devengado, ¿sí? Pero bueno, hay que analizar cada uno de la situación particular. Fíjense que la doctrina también está dividida. De pronto acá tienen mención, bueno, de la época que salió el fallo, Martín Caranta, en práctica y actualidad tributaria de Repar, que considera que no está grabado, pero sin embargo Luis Comba, que es otro contador de Tucumán, en doctrina tributaria de Repar de marzo del 2011, considera que los anticipos a cuenta de honorarios están alcanzados por el impuesto. Hay que analizar cada caso en particular y qué es lo que dice el contrato, ¿sí? Me parece que como criterio general, si hay algún tipo de principio de ejecución de contrato y que no puede darse marcha atrás, entonces se configuraría ya la obligación, ¿sí? Por parte. Entonces, bueno, estarían grabados, pero hay que analizar cada caso en particular. Y lo último de este punto, ¿no? El cobro con un cheque diferido. ¿Es una deuda o un ingreso grabado? Es decir, yo hoy, o mejor dicho, volvamos a diciembre del 2020. 28 de diciembre del 2020. Me pagan mis honorarios con un cheque diferido a enero del 2021. ¿Esa renta la declaro en el año 2020 o en el año 2021? ¿Y qué tengo yo hasta el año 2021, hasta enero del 2021? Lo que tengo una promesa de pago, porque en definitiva, un cheque diferido no es más que un pagaré, ¿sí? Yo hasta enero no puedo ir al banco y cobrarlo. Es un crédito que tengo en expectativa. Entonces, no va a haber gravabilidad en el año 2020 porque el vencimiento del cheque diferido es en el año 2021. Ahora, Profesora, disculpe. sí, Y en el mismo supuesto, si yo lo descuento el cheque, yo entiendo que si se descuenta el cheque tampoco hay percepción, que vas a tener porque es algo una comercial, deuda digamos. y un crédito. ¿Por qué? Porque si vos te vas al banco el día 10 de enero, que era el día que tenías que ir a cobrarlo y no había fondos, ¿sí? Y no lo Claro, pudiste cobrar, igual tenés que, dicho en términos académicos, levantar el muerto del descuento que hiciste, claro, ¿sí? sí, 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 Entonces sí. entendemos que por más que se haya descontado, no habría, no habría percepción. Hay quienes entienden que sí, nosotros interpretamos que no. Ahora, si yo a mí el 28 de diciembre me dice mi cliente, contadora, pase por la empresa, acá tiene su cheque, y el cheque tiene fecha 28 de diciembre, y yo no paso hasta el día 31, ¿hay percepción o no hay percepción? Y la respuesta es sí, ¿sí? Porque ya fui yo que no quise ir a buscarlo. O de pronto tengo el cheque el 23 de diciembre, me dijeron, contadora, pase a buscar su cheque, tengo el cheque en la mano y yo, porque había mucha gente, porque no tenía ganas de ir, porque no conseguí turno, por lo que sea, no fui a cobrarlo al banco. ¿Hay percepción? Sí, ya está disponible, se da la percepción. ¿Sí? Bien. Bueno, entremos en un tema muy interesante, por lo menos a mí me gusta. Los honorarios de administradores de sociedades. Cuando hablamos de administrador de sociedades, acá estamos hablando tanto del director de sociedad anónima, del socio gerente del SRL,
del administrador de la sociedad en comandita simple, en comandita por acciones, el de las sociedades simplificadas, es decir, de cualquier tipo de sociedad, ¿sí? Estos sujetos pueden desarrollar dos tipos de actividades, o dos tipos de funciones pueden desarrollar en la misma empresa. Las que se llaman funciones de administrador de la sociedad, es decir, el que representa a la sociedad ante terceros, el que tiene la firma de la sociedad y compromete a la sociedad con su firma, y las llamadas funciones técnico-administrativas. Por ejemplo, un contador público es director titular de una sociedad anónima. Si es director titular de una sociedad anónima, ¿qué está ejerciendo? La función de administrador de la sociedad. Pero además, en vez de ir a buscar a Joaquín Hayes y contratarlo como gerente general, supongamos gerente de administración, dijeron, Miriam Campastro la contrata a usted también como gerente de administración. ¿Por qué? Porque soy contadora. Entonces, esa actividad de gerente de administración es una función técnico-administrativa. Lo podían haber contratado a Joaquín, lo podían haber contratado a cualquiera de ustedes. Bueno, decidieron contratarme a mí, que también soy directora. Esa función técnico-administrativa se puede desarrollar de dos maneras, en relación de dependencia o de manera independiente mediante facturación a la empresa. Cualquiera sea la actividad que desarrollo en la sociedad, se van a generar rentas de cuarta categoría. Entonces me va a decir, ¿para qué viene hace 5 minutos hablando de la diferencia entre administración de sociedad o función técnico-administrativa? Porque el tratamiento en impuesto a las ganancias es distinto. Si bien son rentas de cuarta categoría, para el perceptor, es decir, para Miriam Campastro, el honorario como administrador de sociedad va a tener un tratamiento y el ejercicio de funciones técnico-administrativas va a tener otro tratamiento tributario, ¿sí? A su vez, en la sociedad también va a tener un tratamiento distinto, que lo vamos a ver muy por arriba porque después se va a ver en detalle en tercera categoría. Ahora nos centremos en cabeza del administrador. Y ya les anticipo, nos encanta pedir este tema en los exámenes finales. ¿Cuál es el tratamiento en cabeza del administrador y en cabeza de la sociedad? Y los parciales también, ¿sí? Obviamente. Bueno. Los honorarios por funciones de administrador propiamente dicha son definidos ¿por quién? Por la asamblea de accionistas o por la reunión de socios, ¿sí? Responden a una liberalidad de la asamblea respecto de los resultados y es exigible por el beneficiario únicamente cuando la asamblea o la reunión de socios lo aprueba, ¿sí? Generalmente, estos honorarios por funciones de administrador es una retribución a la gestión realizada, de manera tal que si la sociedad ha tenido una buena gestión, la retribución va a ser más interesante. Si la sociedad no ha tenido una buena gestión, bueno, no va a tener tan buena retribución. Que además está totalmente vinculado también con la Ley General de Sociedades. ¿Te acuerdas que en la Ley de Sociedades tienen artículos que definen de qué manera digamos, cuándo, qué límites hay para la asignación de honorarios de administradores, etc. En cambio, los honorarios por funciones técnico-administrativas comprende aquellas retribuciones que los administradores pueden percibir por otros conceptos, sueldos, honorarios, profesionales, que van a reconocer su origen en la prestación de un servicio y no en la decisión de la asamblea o la reunión de socios. Es decir, es la contraprestación por prestarle un servicio a la sociedad que no es el de representación de la sociedad. Las funciones técnico-administrativas, ha dicho alguna vez la Cámara, son aquellas que excediendo las tareas propias
de la dirección general de una sociedad anónima resultan ser más propias del ámbito del gerenciamiento, ¿sí? Les vuelvo a decir, Miriam Campazzo es director de la sociedad anónima, va a obtener honorarios por la función de administrador, pero también hago el trabajo de gerente de administración porque no quisieron contratar a otra persona. Entonces, ese trabajo de administrador, perdón, de gerente de administración lo podría haber hecho yo o cualquier otro. Bueno, esas son funciones técnico-administrativas. Por mi trabajo de gerente de administración, por mi servicio me pagan. ¿Cómo me pagan? O en relación de dependencia o mediante honorarios profesionales. Y acá es donde empiezan las diferenciaciones. Y paren las antenitas. Los honorarios del administrador en cabeza de la sociedad es deducible, pero tiene limitaciones. Y en cabeza del administrador, una parte está grabada y otra parte puede no estar grabada. Y una tercera parte también puede estar grabada. ¿Sí? A ver, ¿cómo es eso? Ya lo vamos a ver después con números. Parece complicado, pero no es tanto. Entonces, lo que la sociedad deduce va a estar grabado en cabeza del administrador. Lo que la sociedad no puede deducir va a ser, en principio, no computable para el administrador, pero ya vamos a ver que tiene un límite. Y el límite es la base imponible de impuesto a las ganancias de la sociedad. En cambio, los honorarios o sueldos por funciones técnico-administrativas son deducibles para la sociedad sin limitación, salvo razonabilidad. Eso no tienen que olvidar, porque la jurisprudencia todo lo que dicen es salvo razonabilidad. ¿Por qué? Porque si a mí me están pagando por mi actividad de gerente de administración, por decirle 500.000 pesos por mes, y a un tercero le pagarían 100.000, quiere decir que me están pagando un poco más que lo que sería normal y habitual, excede la razonabilidad. Y el fisco va a entender que en realidad están encubriendo honorarios de administrador que están sujetos a limitación. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta la razonabilidad. Sería lo que se le pagaría a un tercero por la misma actividad. Y para quien lo percibe, va a estar totalmente alcanzado por el impuesto a las ganancias. Hay un dictamen 45 del año 2002 que analiza muy bien todo este tema y va un poco más allá y analiza también lo que es en el impuesto al valor agregado, que no es de esta materia, ¿sí? Pero lo importante es que hasta este momento ustedes tengan en claro que hay que diferenciar los honorarios de administrador de los honorarios de funciones técnico-administrativas. Los de funciones técnico-administrativas no tienen ningún tratamiento especial, deducible para la sociedad, sin limitación, salvo razonabilidad, y totalmente grabado para quien los está percibiendo. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que analizar es cuál es el tratamiento de los honorarios de los administradores de sociedades por representación de la sociedad. ¿Y se acuerdan cuando vimos imputación? Y para que vean que todo tiene que ver con todo, habíamos dicho que las rentas de cuarta categoría se imputan por el percibido, pero que en el caso de administradores de sociedades había un percibido especial. Y decíamos que se va a considerar percibidos o que van a ser imputados por el perceptor al año fiscal en que la asamblea o reunión de socios, según corresponda, apruebe su asignación. Es decir, hasta que no se reúna la asamblea o la reunión de socios y diga, esta asamblea o reunión decide asignar honorarios a los administradores, hasta ese momento no hay imputación de ganancias.
Y habíamos dicho también que la asamblea o la reunión de socios puede asignar honorarios de manera global, es decir, asígnese al directorio o a los socios gerentes, porque puede haber más de uno en una SRL, la suma de tantos pesos, la cual será distribuida por el directorio o por la gerencia, ¿sí? Entonces, el artículo 69 del decreto reglamentario dice, hasta que no se sepa cuánto es la asignación individual, no va a haber percepción, ¿sí? Dice, debe considerar el año fiscal en que se efectúe la asignación individual. ¿Por qué la asignación individual? Porque es en ese momento cuando cada perceptor sabe cuánto es lo que le toca. Pero, ¿qué pasa si corresponde imputación de la ganancia? ¿Por qué? Porque fueron asignados de manera individual, supongamos el 20 de diciembre, pero hasta el 3 de enero no se cobran, y en el medio me cerraron un ejercicio. Y habíamos visto, creo que lo han visto, no sé si lo hemos visto nosotros, pero bueno, seguramente lo han visto en práctica, que el artículo 2.3 del decreto reglamentario dice que los contribuyentes tienen que presentar una declaración jurada donde digan cuáles son todos los bienes y todas las deudas que tienen al 31 de diciembre. ¿Para qué? Para sacar por diferencia entre lo que se ganó menos lo que se gastó, lo que se tenía al inicio, y lo que se tiene al cierre, lo que se consumió, que creo que ya lo están viendo dentro de los trabajos prácticos, que es el consumo, lo que se gasta para vivir. Entonces, si yo estoy imputando una ganancia, la ganancia lo voy a imputar, si recuerdan el cuadro de justificaciones patrimoniales, en columna 2, o la columna de la derecha, ¿sí? Si yo lo cobré, ¿qué puedo haber hecho con ese dinero? O me compré otro bien, o me lo gasté, o lo tengo en dinero bajo el colchón, o en caja de ahorro, o cuenta corriente, supongamos, ¿sí? Lo tengo en el patrimonio al cierre, o me lo gasté dentro del consumo. Pero si yo imputo la ganancia en las columnas 2 o sí, a la derecha, no hago nada a la izquierda, me va a incidir en el consumo, que lo saco por diferencia. Y yo lo cobré hasta el 31 de diciembre, si estoy diciendo que me lo asignaron el 20 de diciembre y lo cobré el 3 de enero. La respuesta es no. Entonces, ahí tengo que declarar dentro de mis bienes al 31 de diciembre un crédito, ¿sí? Para indicar que esa ganancia todavía no se cobró. Esta es la única excepción, creo que es la única, de la imputación de una ganancia por el percibido y que exista un crédito. La otra excepción, en cuarta categoría. En segunda categoría tenemos también una excepción con los dividendos, porque pueden haber sido puestos a disposición y no se hayan cobrado. Pero en cuarta categoría creo que esta es la única excepción que hay, porque siempre decimos, si se imputa por el percibido, no hay ni créditos y normalmente tampoco hay deudas. Pero esta es una excepción, ¿sí? Bueno, hasta acá, ¿cómo vamos? Vamos bien. ¿Vamos bien? Bueno. A ver. Prendan las neuronas. Porque como ya les dije, es un tema que nos encanta pedir en los exámenes. ¿Cuál es el tratamiento para la sociedad? ¿Se acuerdan que yo recién les dije que era deducible con limitaciones? ¿Cuáles son las limitaciones? Bueno, el monto deducible, el monto máximo deducible, va a surgir de una triple comparación. En primer lugar, del 25% de la utilidad contable, considerando el propio impuesto a las ganancias, o 12.500 por cada perceptor, de los dos el mayor. Ese monto de 12.500 está creo que desde el año 1990, 1986, no sé, desde siglos atrás. Ahora se está modificando, si es que prospera
una ley que va a cambiar la gravabilidad de las sociedades, la percepción de los dividendos, pero bueno, esperemos que salgan, porque no es que aumentan los 12.500, sino que lo que hacen es incrementarlo si el director es mujer, o incrementarlo más si es transgénero, ¿sí? Entonces, bueno, pero todavía eso no ha sido tratado, recién tiene dictamen del director. Hoy lo que tenemos en la sociedad es que hay que hacer una primera comparación entre el 25% de la utilidad contable o 12.500 de los dos el mayor. Pero después hay que hacer una tercera comparación con lo efectivamente asignado y de los dos el menor. Pero para que la sociedad pueda deducir este monto en concepto de honorarios de directores, se tiene que haber cumplido con las obligaciones previsionales del director, del administrador de la sociedad. No es tema de impuesto a las ganancias, sino es tema de previsional, ¿sí? De laboral. Todo administrador de sociedad tiene que pagar sus aportes de autónomo, ¿sí? Y decíamos, de la misma manera que para el perceptor van a ser imputados al año fiscal en que hayan sido asignados de manera individual, en cabeza de la sociedad van a ser deducibles, y acá se abren dos posibilidades. Depende cuándo hayan sido asignados, se van a poder deducir por el ejercicio al que corresponden los honorarios, o se van a poder deducir en el ejercicio en que se efectuó la asignación. A ver, vayamos a lo más sencillo. Sociedad que cierra su ejercicio el 31 de diciembre del 2020. ¿Cuándo tiene que presentar su declaración jurada? Ahora, en la segunda semana de mayo del 2021. Si la asignación individual la hace hasta la segunda semana de mayo del 2021, o sea, hasta el vencimiento del plazo general para la presentación de la declaración jurada, esos honorarios que se asignen los va a poder deducir la sociedad en el ejercicio fiscal 2020. ¿Sí? ¿Por qué? Porque corresponden al ejercicio fiscal por el que se han generado. ¿Sí? En cambio, si la sociedad la asigna individualmente después del vencimiento de la declaración jurada, supongamos que no se reúne, no presenta su declaración jurada de ganancia, o después lo hace en julio, bueno, lo va a deducir en el ejercicio 2021. ¿Esto de dónde sale? Del artículo 91, inciso I, que ya se va a ver con mucho más detalle cuando se vea tercera categoría. ¿Sí? Bueno, esto es lo que les había dicho recién. Ahora, acá estamos analizando cuarta. Entonces vemos qué pasa en cabeza del perceptor. Y nos dice, esto no nos va a salir del artículo 82, sino que va a salir del artículo 91, inciso I, tercer párrafo de la ley. ¿Qué nos dice? Fíjense que estamos en rentas, en deducciones de la tercera categoría. El inciso I, tercer párrafo, dice, bueno, las sumas, en realidad está bien en el tercer párrafo, las sumas que superen el límite indicado tendrán para el beneficiario el tratamiento de no computable para la determinación del gravamen, siempre que el balance impositivo de la sociedad arroje impuesto determinado en el ejercicio por el cual se pagan las retribuciones. El importe que computó, dedujo la sociedad, va a estar grabado por el director, ¿sí? Por el administrador, no le llamemos director, por el administrador. Ahora, el importe que no pudo deducir la sociedad, dice este párrafo, van a ser no computables para el administrador, pero dice, siempre que el balance impositivo de la sociedad arroje impuesto determinado en el ejercicio por el cual se pagan las retribuciones. Entonces, si nosotros analizamos en crudo, digamos, este artículo nos dice, perfecto,
Como siempre se trata de hacer situaciones espejo entre lo que sucede para quien deduce y lo que sucede para el que graba, lo que dedujo la sociedad es grabado para el que percibe, para el administrador. Y lo que no pudo deducir la sociedad dice que va a ser no computable para el director porque ya pagó impuesto a las ganancias en cabeza de la sociedad. Por eso es que dice siempre que la sociedad pague impuesto a las ganancias o arroje impuesto determinado. Pero resulta que el impuesto determinado puede ir desde 1 centavo hasta una cifra infinita. Y entonces basta que la sociedad determine 1 centavo para que todo el excedente, o sea, lo que la sociedad no pudo deducir, quede no grabado en el impuesto. Si la sociedad determina 1 centavo de impuesto, quiere decir que no tiene base imponible, prácticamente. Y entonces hay una parte de renta que no pagó impuesto a las ganancias, ni en cabeza de la sociedad, ni en cabeza del administrador. Por eso es que el artículo 223 del decreto reglamentario dice lo dispuesto. Es bastante complicado de entenderlo. Yo les voy a leer el 223, pero después se los voy a traducir de manera práctica. ¿Sí? Dice, lo dispuesto en el tercer párrafo del inciso I del artículo 91 de la ley será de aplicación cuando el impuesto determinado en el ejercicio por el cual se pagan los honorarios de directores y miembros de consejos de vigilancia y las retribuciones de los administradores sea igual o superior, y acá es donde viene el trabalengua, sea igual o superior al monto que surja de aplicar la alícuota prevista en el artículo 73 a las sumas que superen el límite indicado en el segundo párrafo del mencionado inciso. La verdad que es bastante complicado interpretar, porque ¿qué está diciendo? En definitiva, usted tome al excedente la alícuota del artículo 73, o sea, la de ganancias, compárelo con la base imponible y el excedente es lo que, perdón, hasta la base imponible va a ser lo no computable. Pero lo dice en un término complicado, porque dice, sea igual, va a ser no computable cuando sea igual o superior, perdón, lo grabado, la parte grabada, porque es lo dispuesto en el tercer párrafo, va a ser cuando sea igual o superior al monto que surja de aplicar la alícuota prevista a las sumas que superen el límite indicado en el segundo párrafo del mencionado inciso. Si lo traducimos más fácil, es decir, el importe no deducido por la sociedad va a ser no computable para el administrador en la medida que ese importe que se pretende tomar como no computable haya tributado impuesto a las ganancias en cabeza de la sociedad. En definitiva, hasta la base imponible de la sociedad va a ser no computable. Lo que exceda va a ser computable en cabeza del administrador. No se rasguen la cabeza, ya lo vamos a ver con números. Quiere decir entonces que para poder saber cuánto es computable y cuánto es no computable, se necesitan datos sí o sí de la sociedad. ¿Qué vamos a necesitar? El monto asignado y la fecha de asignación. ¿Y qué es lo que necesito? La fecha de asignación individual. Vamos a necesitar cuál es el importe deducido por la sociedad, cuánto es el impuesto a las ganancias determinado por la sociedad, o, más fácil, cuál es la base imponible y sujeta a impuesto de la sociedad, ¿sí? Y si se tienen varios administradores, debe analizarse la situación de manera integral, es decir, que no es que cada uno tiene que ver cuánto es la base imponible de la sociedad y tomar cada administrador una base imponible, no, sino que es en el conjunto de administradores. Veamos con un ejemplo muy sencillo. Es una sociedad anónima que cierra ejercicio el 31 de diciembre, hay asamblea que el 15 de abril del 2021 asigna 40.000 pesos al único titular de la sociedad, que la sociedad dedujo 18.000 pesos, que el impuesto a las ganancias determinado por la sociedad fue 8.400,
sobre una base imponible de 28.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que proponemos como solución? Sabemos que lo que la sociedad dedujo está grabado en cabeza del administrador, ¿sí? Entonces, los 18.000 que la sociedad dedujo, ahí no hay ningún tipo de discusión, grabado en cabeza del administrador. La pregunta es el excedente. ¿Cuánto es lo que le asignaron al director? 40.000. ¿Cuánto es lo que dedujo a la sociedad? 18.000. ¿Cuánto es el excedente? 32.000. ¿Y qué hago? Bueno, si voy a lo que dice la ley, yo diría los 32.000 van a ser no computables. Pero el decreto reglamentario, ¿cuál era? El 223, antes del 142, el 223 dice, ojo, hasta el límite de la base imponible del impuesto a las ganancias. Entonces digo, bueno, ¿cuánto es el excedente? 32.000. ¿Cuánto es la base imponible de impuesto a las ganancias de la sociedad? 28. Quiere decir entonces que 28.000 van a ser no computables para el administrador. ¿Sí? Bien. Perdón, acá son 14.000, no son 4.000. Es 22.000 la diferencia. Perdón, 22.000. Entonces, a ver, permítame que lo cambie ya. Si puedo retroceder. Esperen que, como les he dicho más de una vez, soy medio troglodita. Ahí está. Volvemos. Entonces, de los 40.000, 22, perdón, bueno, acá van a ser, sí, quedó mal el ejemplo. Bueno, los 22.000 van a ser, hagamos una cosa, por favor, porque me acabo de dar cuenta que en realidad deberíamos hablar, para que se dé este ejemplo, debería ser acá 50.000. ¿Sí? Acá serían 32, es así, ¿no es cierto? 50.000 menos 18 es 32. ¿Es así? Sí. Y acá 32, la base imponible es 28, ahora sí. Perdón. Esto de no ser con Excel, estamos absolutamente dependientes del Excel. ¿Sí? Perdón, les pido disculpas, ya les voy a subir el material corregido. Si no lo corrijo ahora, no lo iba a corregir. Entonces, supongamos que de los 50.000 teníamos 32.000 de excedente. 18.000 dijimos que está grabado, 32.000 tenemos que ver. Entonces, dijimos de los 32.000, 28.000 es la base imponible de la sociedad, por lo tanto son no computables. Pero el excedente entre los 32 y los 28 son 4, van a ser computables por exceder la base imponible de impuesto a las ganancias de la sociedad. ¿Sí? Discúlpenme que les mezcle los números. ¿El concepto queda entendido? Muy claro ahora. ¿Sí? Bueno. Sí. ¿Qué pasa con aquellos montos que se le anticipan al director? ¿Por qué? Porque el director tiene que vivir mes a mes. ¿Sí? Normalmente no puede esperar a que ver, bueno, si la sociedad le asigna honorarios o no. Entonces le va dando anticipos. Entonces, si la retribución del administrador está supeditada a decisión de la asamblea o reunión de socios, los importes percibidos a cuenta no son una ganancia gravada, sino que son una deuda que tiene con la sociedad. En consecuencia, va a tener que imputar como una deuda en ese cuadro de bienes y deudas que arma al 31 de diciembre en el cuadro de justificación de variaciones patrimoniales. ¿Por qué? Porque gastó la plata o compró bienes, pero no está declarando una ganancia. Por lo tanto, está debiendo esos fondos como que se los hubieran prestado. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos hasta acá con los honorarios de administrador? ¿Llegamos bien hasta acá? Yo entiendo que sí. ¿Alguna pregunta o quedaron totalmente mareados? Está bien, ¿Sí? profe. ¿Sí? Bueno, seguimos entonces.
o ya se han dormido, no sé, la otra alternativa. En el inciso G, volvemos al artículo 82, nos dice que están alcanzados los ingresos derivados de las actividades de corredor, viajante de comercio y despachantes de aduana. ¿Quién es el corredor? Es el auxiliar, agente auxiliar de comercio que autónoma, profesional y parcial o imparcialmente aproxima la oferta y demanda para facilitar o promover la celebración de negocios. El viajante de comercio son los sujetos que se desempeñan en forma habitual para uno o varios empleadores, concertando o gestionando ventas fuera del establecimiento principal. Creo que hoy cada vez están más en vía de extinción porque desde que se usa todas plataformas informáticas, el viajante de comercio como que ha quedado medio desactualizado. Y los despachantes de aduanas son los sujetos que intervienen en los trámites tendientes a la obtención del despacho a plaza y otras tareas vinculadas con la importación y exportación de mercaderías. Bueno, las rentas que se les generan a estos sujetos son rentas de cuarta categoría. No hay, digamos, que demasiado que analizar. Sí, tenemos acá el tema de viáticos. Fíjense en el tercer párrafo del artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que es un párrafo que se incorporó por la Ley 27346 y con vigencia a partir del año 2017. Dice, también se considerarán ganancias de esta categoría las compensaciones en dinero y en especie y los viáticos que se abonen como adelanto o reintegro de gastos por comisiones de servicio realizadas fuera de la sede donde se prestan las tareas que se perciban por el ejercicio de las actividades incluidas en este artículo. Fíjense que por muchos años, yo decía el artículo 82, cuarta categoría, era algo muy sencillo, se terminaba en el inciso G, y después empezaron a agregar todos los demás apartados, todos los demás párrafos. Este es uno que fue agregado. Quiere decir que todo lo que se perciba como compensación o viático también es ganancia gravada. Después vamos a ver si se puede deducir algo o no, ¿sí? Pero para eso tenemos que definir qué es viático. Y podemos definir a los viáticos como la suma de dinero que se le entrega al empleado para soportar ciertos gastos que le impone su trabajo fuera de la empresa. De acuerdo al artículo 106 de la Ley de Contratos de Trabajo, es remuneración, excepto en la parte efectivamente gastada y acreditada por medio de comprobantes. Y fíjense en que forman parte de la base de cálculo del impuesto a las ganancias en la medida que excedan las sumas que se admiten como deducción según el artículo 86, inciso E de la ley y el propio artículo 82. Ustedes ya han visto en clase teórica las deducciones del artículo 86, ¿no es cierto? Del 86 hasta 90, ¿sí? Entonces ya van a saber de qué estamos hablando. Entonces, en principio, lo que paga el empleador en concepto de viáticos va a estar alcanzado por impuesto a las ganancias. Pero el mismo artículo 86, vamos al 86 y después volvemos al 82. Porque el 86 nos dice de las ganancias de las categorías primera, segunda, tercera y cuarta, y con las limitaciones de esta ley se podrán deducir los gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas en la suma reconocida por la Administración Federal de Ingresos Públicos. ¿Sí? Y nos dice con las limitaciones de esta ley. Y alguna limitación la tenemos en el artículo 82, el primero, segundo, tercero, el cuarto párrafo. Este cuarto párrafo también fue modificado por la ley 27.617 hace 10 días, o un poco más de 10 días, y todavía no está reglamentado, ¿sí? Entonces vamos a analizar qué dice el artículo 82. Y dice,
No obstante, tratándose de gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas abonadas por el empleador, será de aplicación la deducción prevista en el artículo 86, inciso E de esta ley. Y fíjense, en los importes que fije el convenio colectivo de trabajo correspondiente a la actividad de que se trate, o de no estar estipulado por convenio, los efectivamente liquidados de conformidad con el recibo o constancia que a tales fines provea este al empleado, el que no podrá superar el equivalente al 40% de la ganancia no imponible establecida en el inciso A del artículo 30 de la presente ley. Otra vez referencia al artículo 30, al mínimo no imponible. Fíjense que la redacción es más o menos similar a lo que decía antes. La única diferencia es que ahora hace una diferenciación según esté en el convenio colectivo de trabajo o no. Y la duda que surge acá es cuando habla del 40%, es si se refiere a todos los viáticos o solamente a los que no estén fijados por el convenio colectivo de trabajo. ¿Sí? Porque en otros casos dice, en este último caso no podrá superar el 40%. Acá no dice nada. No sabemos qué es lo que va a decir la reglamentación. Pero lo que está haciendo ahora es fijando parámetros objetivos. ¿Por qué? Porque antes no estaba claro y en definitiva lo había definido la AFIP a través de la resolución 4003. La resolución 4003 decía exactamente esto, ahora le dieron carácter legal. ¿Sí? En definitiva, de lo que se cobra de viáticos, si el convenio colectivo de trabajo correspondiente a la actividad prevé cuánto es el viático, ese monto va a poder ser deducido. Si no lo dice va a ser lo efectivamente liquidado de conformidad con el recibo que le dé, digamos, según lo que aparece en recibo, y yo quiero interpretar que el 40% se refiere únicamente a este último caso, no al que esté fijado en el convenio colectivo, cuando esté fijado en el convenio colectivo, ¿sí? Pero todavía no está reglamentado. Para mí, la interpretación da para ambas interpretaciones. No sé vos, Joaquín, si tenés alguna opinión sobre el tema. Y también comparto que da para ambos lados la interpretación. ¿Cómo está? ¿Por qué? Porque enseguida vamos a ver otra redacción diferente de otra situación en el artículo 30. ¿Sí? Ahora, pero el párrafo que sigue, que ya sería primero, segundo, tercero, cuarto, el quinto, dice, respecto de las actividades de transporte de larga distancia, la deducción indicada en el párrafo anterior no podrá superar el importe de la ganancia no imponible establecida en el inciso A del artículo 30. A tales fines, deberá considerarse como transporte de larga distancia a la conducción de vehículos cuyo recorrido exceda los 100 kilómetros del lugar habitual de trabajo. Quiere decir que si se trata de actividad de transporte de larga distancia, y no esté fijado en el convenio colectivo o estando fijado aplica la limitación del 40%, en el caso de transporte de larga distancia, la deducción va a ser de un mínimo no imponible, quiere decir que no hay limitación del 40%, sino que va a ser el 100% del mínimo no imponible. Y el artículo 182 del decreto aclara que la actividad de transporte de larga distancia, definida en los términos que al respecto prevé la autoridad con competencia en esa materia, comprende a la conducción de vehículos utilizados para el desarrollo de transporte terrestre, acuático o aéreo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ley dice transporte de larga distancia. Y transporte de larga distancia, lo primero que pensamos es un camión. ¿Sí? Entonces no solamente camión, también terrestre, acuático o aéreo. Es decir, entonces, que si bien los viáticos están grabados, se puede deducir un importe que será
Bueno, acá estoy en la mejor de las interpretaciones, ¿sí? Que se presenta duda. Lo deducible va a ser lo definido por el convenio colectivo, lo efectivamente abonado al empleador que no podrá superar el 40%. Tengo mis dudas sobre si el 40% aplica también al convenio colectivo de trabajo. Y si se trata de transporte de larga distancia, el límite es el 100% de la ganancia no imponible o del mínimo no imponible. ¿Sí? Fíjense en que el empleador tiene que actuar como agente de retención del impuesto a las ganancias a través de la RG 4003. Y esto era lo que decía la 4003, que en definitiva, si ustedes lo ven, es exactamente lo mismo que está diciendo la ley y el decreto reglamentario. Entonces, lo que dicen algunos comentaristas cuando analizan esta ley 27617, es decir, lo que han hecho es darle estatus legal a lo que ya venía a través de una resolución. Fíjense que, bueno, esta 4003 es anterior al dictado de la 27617, es probable que tengan que hacer alguna adecuación al texto legal. Todavía no tenemos nada. Respecto de material didáctico, los dos últimos párrafos del artículo 82 dicen, también se considerarán ganancias de esta categoría las sumas abonadas al personal docente en concepto de adicional por material didáctico que exceda al 40% de la ganancia no imponible establecida en el inciso A del artículo 30 de la ley. A tales fines, la AFIP establecerá las condiciones bajo las cuales se hará efectivo el cómputo de esa deducción. Y el artículo 183 del decreto reglamentario dice, esperen que llegue, las sumas abonadas al personal docente en concepto de adicional por material didáctico previstas en el sexto párrafo del 82 de la ley serán consideradas ganancias no gravadas hasta el importe equivalente al 40% de la ganancia no imponible establecida en el inciso A del primer párrafo de la norma legal. Es decir, que lo que el empleador le pague al docente hasta el 40% de la ganancia no imponible va a ser no gravado. El excedente va a estar gravado. Si el material didáctico que le paga no supera el 40% de la ganancia no imponible, obviamente que va a ser no gravado lo que le está pagando el empleador. De los dos, el menor. ¿Sí? Bueno, dentro de las deducciones admitidas son las generales de la ley, los gastos necesarios para obtener, mantener y conservar la ganancia. No hay un régimen o una norma especial para cada uno de los tipos de rentas de cuarta categoría, sino que se aplican las generales. ¿Sí? Bueno, además de todas las deducciones generales admitidas, que por una razón de tiempo no las vamos a analizar. Sí es interesante, les voy a mencionar una serie de fallos. Ustedes la deben conocer, que conocen rápido porque quiero ir a la deducción especial. La deben conocer a Magdalena Ruiz Guiñazú. Magdalena Ruiz Guiñazú es una periodista, presentadora de eventos también, que de pronto tuvo una inspección. Y en esa inspección le impugnaron gastos de peluquería, gastos de maquillaje, gasto de indumentaria, de ropa, ¿sí? Porque le dijeron, no señora, esos son gastos particulares. Y usted sabe que por el actual 90 y no me acuerdo cuánto, ¿92? No, 95. Bueno, por el 90 y pico, antes era el 88, ahora ya me perdí cuál es el número, los gastos personales no son deducibles. Sin embargo, la causa llegó al Tribunal Fiscal de la Nación y después fue confirmado por la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal. Se lo estoy resumiendo mucho, ¿sí?
aparte de analizar otros temas de gastos de representación y qué sé yo, lo que dijo es, ¿cuál es la fuente generadora de la renta? Es la señora presentadora de eventos y periodista de televisión. ¿Y cómo tiene que presentarse a sus eventos? ¿Y cómo tiene que presentarse en la televisión? Bien vestida. Y necesariamente, o sea, presentable. Su fuente, ella vende su presencia. Por lo tanto, el gasto en indumentaria, el gasto en peluquería, el gasto en maquillaje son conceptos deducibles. Por supuesto, siempre teniendo comprobantes y razonabilidad. A su vez, también tenía gastos en restaurante. ¿Por qué? Porque muchas veces en ese tipo de actividad los negocios se hacen mediante una comida. Entonces, primero se lo rechazaron y el tribunal y la Cámara dijeron, no, eso sí es deducible. ¿Sí? Con lo cual, si ustedes buscan doctrina, hay doctrina que hay artículos que dicen los gastos de imagen, ¿sí? ¿Son deducibles o no? Esto fue uno de los primeros fallos que nos hizo abrir los ojos y decir, ah, entonces el médico que tiene que usar un guardapolvo, ahí no hay duda que es un gasto necesario. Pero el abogado que tiene que presentarse con un traje a un juicio, ¿el gasto del traje es deducible o no es deducible? ¿Sí? Bueno, hay otro fallo que se llama García Longe Carlos Alberto, que fíjense en que de la misma sala y de la misma fecha del fallo de Magdalena Ruiz de Arzú. ¿Ustedes saben quién es García Longe Carlos Alberto? Si yo les digo por García Longe, Carlos Alberto, García Longe, no tienen idea. Si yo les digo Charly García, puede ser que sí lo conozcan, ¿sí? Aunque bueno, es más de mi generación que de la generación de ustedes. Pero bueno, él también le hicieron una fiscalización similar y en definitiva le permitieron computar como deducción aquellos gastos de alimentación de épocas o de fechas cercanas a los conciertos, porque decía, se juntaban a ensayar en el departamento y se iban a comer al boliche de la esquina, ¿sí? Inclusive es muy gracioso porque le permiten computar como deducción. Parece que, bueno, sabemos que es medio histriónico en sus conciertos, entonces parece que en un concierto no sé si había roto una guitarra o un bafle. Entonces, bueno, obviamente le permitieron computar como deducción y dice algo así, más o menos el fallo, como que es de la naturaleza de su forma de ser de Charly García el romper algo durante los conciertos. En cambio, en el caso de Chiche Helblum, que es Samuel Helblum, ahí ya se pasó, porque ya había deducido las clases de inglés de él, de la señora, del hijo, gasto de joyas, ya se había pasado. Entonces, bueno, le aceptaron muy pocos y otros sí le permitieron deducir. Todos estos fallos están en la plataforma. Es interesante, este es más nuevo, en el fallo Tawil, este era un abogado. Entonces dijeron, bueno, puede deducir había deducido gasto en indumentaria, y obviamente que la FIP le dijo que no. Y el tribunal le terminó diciendo, sí señor, se puede deducir, y aparte hizo una comparación, el tribunal, viendo cuánto era el gasto que había deducido en el total de gastos generales, o sea, el gasto de traje en el total de gastos, y dijo, no es significativo, por lo tanto es deducible. Además, él tiene que presentarse con un traje, ¿sí? Acá nos viene el problema de lo que sería toda la indumentaria de uso dual. ¿Por qué? Porque el traje lo puede usar no solamente para ir al tribunal, sino también para ir a un casamiento. Entonces, bueno, pero lo importante es que admite la deducción bajo razonabilidad. Y lo mismo en este otro caso Rosen, Mónica Graciela, que se trataba de deducibilidad de compra de publicaciones especializadas, es una contadora, le impugnaron un montón de otros gastos porque no tenían vinculación, no con la actividad profesional, sino con otra actividad que era alquileres, pero sí le permitieron computar como deducibilidad, como deducción, las compras de publicación especializada, porque dijo ella, para ejercer su profesión se tiene que mantener actualizada
y en consecuencia tiene que invertir o gastar en publicaciones, ¿sí? Bueno, hay deducciones con limitación, que son los gastos automóviles, que creo que ya lo han visto y si no ya lo van a ver más adelante, que también hay que tenerlo en cuenta para los de cuarta categoría. ¿Cómo vamos acá hasta cuarta? ¿Queda algo de cuarta o me meto en lo que es deducción especial? Parece que no, Miriam. ¿Parece que no? ¿Estamos bien? Estamos bien. Estamos todos dormidos. Bueno, la ley 27.617 modificó el artículo 30 de la ley, entre otras cosas, ¿sí? Que todavía no está reglamentada. Habíamos visto que introdujo exenciones también que tienen vinculación con la cuarta categoría. Hemos visto que modificó también la renta de cuarta categoría e introdujo modificaciones a las deducciones personales. No sé si lo han visto, creo que por lo menos en una de las comisiones de práctica lo han visto. No sé si en todas las comisiones, no está en el material porque eso me lo comentaron hace un rato, pero dentro de las modificaciones también se introdujo la modificación a lo que sean las cargas de familia. Y fíjense que en cargas de familia, en el artículo 30, inciso B, nos dice que van a ser deducibles en concepto de cargas de familia siempre que sean residentes en el país, estén a cargo del contribuyente y no tengan ingresos superiores al mínimo no imponible. Y nos dice de una cifra por cónyuge y otra cifra por hijos, ¿sí? Pero ¿dónde está la modificación? La modificación está en que en el cónyuge incluyeron también como deducción a la deducción prevista en este apartado también será aplicable para los integrantes de la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo, que se acredite en la forma y condiciones que a esos efectos establezca la reglamentación. Pareciera que si vamos al Código Civil y Comercial, nos está hablando porque es prácticamente lo mismo que lo que dice el artículo 509 del Código Civil y Comercial de las uniones convivenciales. Entonces, la pregunta que se supone que tendrá que reglamentar el Poder Ejecutivo es ¿a quiénes se refieren? ¿Solamente a aquellas uniones convivenciales que estén registradas o a cualquier unión convivencial? ¿Sí? Porque hasta ahora nosotros decíamos, es necesario tener el vínculo de casamiento, es decir, el vínculo legal de matrimonio constituido para que él o la cónyuge sea deducible. Ahora se incluyen estas uniones convivenciales, pero ¿con qué alcance? No lo sabemos. ¿Sí? Tenemos que esperar la reglamentación. Y en el caso de hijos, también se introdujo un párrafo adicional que dice que la deducción solo podrá efectuarla, bueno, esto lo decía también antes, solo lo podrá efectuar el pariente más cercano que tenga ganancias imponibles. Lo que se modificó es que se incrementará para el caso del apartado 2 en una vez por hijo, hija, hijastro o hijastra incapacitado para el trabajo. ¿Sí? Quiere decir que si el hijo es incapacitado para el trabajo, no solamente no tiene límite temporal para ser deducido como carga, sino que también se duplica el monto de la deducción. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿el hijo de la conviviente es deducible?
Y la respuesta es no, porque no es hijo propio. Va a ser deducible por la conviviente, o por el conviviente, ¿sí? Por el padre o la madre, por el progenitor, le llamemos sin distinción de género, por el progenitor o la progenitora, ¿sí? Pero no por el conviviente. Bueno, y entonces entramos al 30C. El 30C tiene una deducción especial que es para quienes obtengan renta de la cuarta categoría y para quienes obtengan renta de la tercera categoría, siempre que trabajen personalmente en la actividad. Pero hay requisitos. Haber dado correctamente el cumplimiento con las obligaciones previsionales hasta el vencimiento del plazo de la declaración jurada. Esto no surge del artículo 30, sino que surge del artículo 98 del decreto reglamentario. Y a su vez, ese mismo artículo del decreto dice que el monto a deducir por deducción especial nunca va a poder exceder la suma de las ganancias netas a que se refiere dicho inciso, es decir, que nunca la deducción especial va a poder superar la renta de cuarta categoría o de tercera a la cual está, si se quiere decir, con la cual está vinculada. Permítanme que vaya rápido, que no lea la ley, porque si no, no vamos a llegar. ¿Y cuáles son los importes a deducir? Bueno, esto fue el desbarajuste que hizo ahora el decreto, digamos, la 27617, que modificó. Nos dice, va a ser 2 montos del mínimo no imponible o de ganancia no imponible para quienes obtengan rentas de la tercera categoría y trabajen personalmente en la actividad, y quienes obtengan rentas de la cuarta categoría, pero de los incisos D, E y F y G. Seguros de retíbulo, cooperativas de trabajo, profesiones liberales, albacea, síndico, mandatario, director de sociedad, fiduciario, corredor, viajante de comercio y despachante de aduana. ¿Sí? Ahora, el monto a deducir va a ser de 2,5 veces la ganancia no imponible, cuando para todos estos sujetos se trate de nuevos profesionales o nuevos emprendedores. Y son nuevos profesionales aquellos que tengan hasta 3 años de antigüedad en la matrícula, o nuevos emprendedores que tengan hasta 3 años de antigüedad contados de su inscripción como tales, y siempre que cumplan con el pago de los aportes previsionales. O sea que el requisito básico para deducir la deducción, para computar la deducción especial, es haber cumplido con las obligaciones previsionales que ya vamos a ver después. Ahora, ese importe a deducir va a ser de 4,8 ganancias no imponibles para quienes obtengan rentas en relación de dependencia, cargos públicos, o sea, el 82A, el 82B y el 82C. Cargos públicos, magistrados, relación de dependencia y jubilados, ¿sí? Es decir que si yo trabajo como contadora de manera individual, voy a tener 2 ganancias no imponibles. Si trabajo en relación de dependencia, 4,8 ganancias no imponibles, ¿sí? Mi trabajo profesional es el mismo, sea en relación de dependencia o sea de manera independiente. Entonces, ¿por qué el tratamiento diferencial entre el autónomo y el que está en relación de dependencia? Hace muchos años, capaz que 10, 12 años atrás, esto no era así, todo era lo mismo. Después, bueno, empezaron primero 1 vez y media, 2 veces, 3, bueno, ustedes pueden ver acá lo que es el poder de los sindicatos. Ahora, si se tiene ambos tipos de rentas, ¿cómo hago? Porque la deducción especial que se toma es una sola, no es que tomo una por ser empleado en relación de dependencia y otro por ser liberal. Por ejemplo, Miriam Campastro es profesional independiente, obtiene ingresos del 82F y a su vez empleada en relación de dependencia en la universidad, 82C, 82B, B, ¿sí? Entonces, ¿qué tomo? ¿Cuál de las dos tomo? Y eso está en el 98 del decreto reglamentario, que también con palabras complicadas dice, en definitiva, se los voy a traducir, ustedes vean el artículo 98, pero mi reglita mnemotécnica personal y que me sirve es independizar cada renta
y analizar cuánto se podría tomar por cada una de ellas de manera independiente y de ambas tomar el mayor. Por ejemplo, supongamos que la renta neta del 82B sea 750.000 pesos en relación de dependencia y la renta neta independiente 450. Entonces digo, bueno, si yo tengo una renta en relación de dependencia, los 750.000, ¿cuánto puedo tomar de deducción especial total? La total es 804, pero acabamos de ver que no puede superar la renta de cuarta. Entonces voy a tomar 750.000. Si solamente tuviera la renta en relación de dependencia. Si solamente tuviera la renta independiente, ¿cuánto podría tomar de deducción especial? 335, 356. Entonces ahora comparo. De ambas, la que puedo tomar es la mayor. ¿Sí? Ahora, dice que esta deducción especial incrementada, la de 4,8, no va a ser de aplicación cuando se trate de remuneraciones de aquellos sujetos que tengan un régimen previsional especial en función del cargo desempeñado por el beneficiario y que conceda un tratamiento diferencial del haber previsional, de la movilidad de las prestaciones, así como de la edad y cantidad de años de servicio para obtener el beneficio jubilatorio. Y bueno, y se excluyen determinadas situaciones. Ahora, esto fue incluido por la 27, perdón, le puse 27.261, no sé por qué tengo en la cabeza la 27.261 y en realidad es 27.617, ¿sí? Creí que lo había corregido. Bueno, fíjense que este párrafo fue agregado. ¿Se acuerdan? Ustedes deben haber escuchado en la radio, en la televisión, que los sueldos hasta 150.000 pesos no pagan impuesto a las ganancias. Pero no hemos visto ninguna exención para los sueldos. ¿Cómo se logra que los sueldos hasta 150.000 pesos no paguen impuesto a las ganancias? A través de este inciso, de este apartado que dice, cuando se trate de las rentas del A, B y C, del artículo 82, o sea, las que tienen el 4,8 de ganancia no imponible como deducción especial, y con efecto exclusivo para los sujetos cuya remuneración y haber bruto no supere la suma de 150.000 pesos mensuales inclusive, deberá adicionar a la deducción del apartado 2 un monto equivalente al que surja de restar a la ganancia neta las deducciones a la ganancia neta las deducciones de los incisos A, B y C del presente artículo, de manera tal que será igual al importe que una vez computada determine que la ganancia neta sujeta a impuestos sea igual a cero. Traducido, ¿qué está diciendo? Determine cuál sería la base imponible después de computar el mínimo no imponible, las cargas de familia y la deducción especial normal. Pero si el sueldo es superior a 150.000 pesos, perdón, es hasta 150.000 pesos, sume una deducción especial de manera tal que no pague nada de impuesto a las ganancias, ¿sí? Pero esto es nada más que para las remuneraciones brutas que no excedan los 150.000 pesos mensuales. Esto no está reglamentado todavía, ¿sí? Bueno, acá tienen un ejemplo, se los dejo para que lo vean ustedes. Ahora, ¿qué pasa? Si el sujeto tiene una renta, un sueldo bruto de 150.001, quedó fuera. Y en consecuencia, le van a cobrar impuesto a las ganancias. Entonces se incluyó otro apartado que dice, para aquellos sueldos que sean entre 150 y 173.000 pesos mensuales brutos, entonces se faculta al Poder Ejecutivo Nacional a ver de qué manera los va a gravar o va a computar deducción especial. ¿Para qué? Para que no se neutralice el efecto, porque si el efecto es que al que cobra hasta 150.000 pesos no pague impuesto a las ganancias, si el que cobra 151.000 pesos en mano, después de impuesto a las ganancias, le van a quedar 130, ¿sí? Más o menos. Entonces dice, bueno, Poder Ejecutivo, usted vea qué hace. ¿Para qué?
para que no se neutralicen los beneficios derivados de esta medida y de la correspondiente política salarial. Hoy no está todavía reglamentado. ¿Qué es lo que se entiende por remuneración y haber bruto? Lo habíamos visto antes, entonces les pido que por favor lo pasemos de largo. Y a su vez, quienes estén en zona patagónica, ¿sí?, van a incrementar las deducciones en un 22%. Los jubilados tienen una deducción especial. Pueden llegar a tener, no es que tienen, pueden llegar a tener. ¿Por qué? Porque pueden tener o la deducción que le corresponda, mínimo no imponible, deducción especial del 4,8, o dice que respecto de las rentas mencionadas de jubilaciones, las deducciones del mínimo no imponible y cargas de familia, perdón, mínimo no imponible, deducción especial, pueden ser reemplazadas, van a ser reemplazadas por una deducción específica equivalente a 8 veces la suma de los haberes mínimos garantizados definido en el artículo 125 de la Ley 24.241 y sus modificaciones, siempre que esta última suma resulte superior a la suma de las deducciones antedichas. Entonces dice, si 8 veces la suma de los haberes mínimos garantizados supera la deducción del 30A y C, tome la que le conviene más, tome esta. Pero, dice, tiene un límite. Esta deducción incrementada especial para los jubilados no va a ser de aplicación respecto de aquellos sujetos que perciban u obtengan ingresos de distinta naturaleza a los allí previstos, superiores al monto previsto en el inciso A de este artículo. Ni tampoco va a ser aplicable para quienes paguen impuestos sobre los bienes personales, siempre y cuando el pago del impuesto sobre los bienes personales no sea por la vivienda única, por su vivienda única. Fíjense en que esta es modificación a partir del 1 de enero del 2021, porque antes decía que no va a poder ser computada porque quienes obtengan ingresos de distinta naturaleza a los allí previstos. Y la AFIP interpretaba que no tenían que ser ingresos ni grabados ni exentos. Entonces, un pobre jubilado que lo único que hacía es tener una renta de plazo fijo de 2,50 pesos, no podía computar la deducción esta incrementada para el jubilado. Ahora, con lógica, dicen que no puede superar al mínimo no imponible, a la ganancia no imponible. Todavía no está reglamentado y es aplicable para el 2021, ¿sí? Bueno, a las corridas son las 8. No sé qué dudas hay. Disculpen que la última parte fue medio rápido, pero como les dije, a mí nunca me alcanza el tiempo. No sé si es que hay alguna duda o algún tema que quieren que veamos, no tengo problema. Pregunten. Y si no, vayan ¿No? a otras clases si quieren, ¿sí? De todos Bien. modos, dice que tiene duda, pero tiene otra clase, bueno, o plantéenla por la plataforma o mándenme mail y Por el foro lo puede preguntar. Hola, por el foro. buenas noches, profe. Sí, ¿Podés volver a explicar ese ejemplo cuando hizo los cambios de número? Ahí me perdí. bien, ya lo busco. El de De honorario los dice, honorarios directores, Sí, el de honorarios de directores. ahí voy, para que llegue. Ahí está. La asamblea le asignó 50.000 pesos al director, ¿sí? La sociedad dedujo 18.000. Entonces sabemos que lo que la sociedad dedujo va a estar grabado en cabeza del director. Por lo tanto, 18.000 pesos, que es lo que dedujo la sociedad, va a ser ganancia grabada en cabeza del director, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con la diferencia? Porque el 91, inciso I, tercer párrafo, perdón, el 91, dice que las sumas que superen el límite indicado, o sea, las que no se deducen, tendrán para el beneficiario el tratamiento de no computable para la determinación del gravamen, siempre que el balance impositivo de la sociedad arroje impuesto determinado en el ejercicio por el cual se pagan las retribuciones.
Entonces, tenemos que analizar qué pasa con el excedente. ¿Cuánto es lo asignado? 50.000. ¿Cuánto es lo que dedujo la sociedad? 18.000. 50 menos 18, ¿cuánto es? 32.000. Entonces tenemos que ver, ¿esos 32.000 están grabados o no grabados? ¿Son computables o no computables para el director? ¿Sí? Si vamos a lo que dice el 91, el tercer párrafo del 91i, pareciera que con que solamente la sociedad arroje impuestos determinados, esos 32.000 serían no computables. Pero si vamos al decreto reglamentario, le pone un límite. Y el límite, en definitiva, está dado por la base imponible de impuesto a las ganancias de la sociedad. Entonces, comparo los 32.000, que es el excedente, con la base imponible de impuesto a las ganancias de la sociedad, que son 28.000 pesos. ¿Sí? ¿Cómo sé que son 28.000 pesos? Porque si el impuesto determinado por la sociedad es 8.400 y aplico una alícuota del 30%, y le apliqué, perdón, para llegar a ese monto una alícuota del 30%, quiere decir entonces que la base imponible sobre la que calculé el impuesto a la sociedad es 28.000. Entonces, de los 32.000, 28.000, que es la base imponible de impuesto a las ganancias de la sociedad, va a ser no computable para el administrador, y la diferencia entre los 28 y los 32.000, que son 4.000 pesos, van a ser computables porque exceden la base imponible de impuesto a las ganancias de la sociedad. Ah, gracias, profe, ahora lo entendí. Perfecto. Muchas gracias. Buenas De noches, nada. profe. De nada.